Hebreos capítulo 2, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén y amén. Hasta ahí nomás, amados hermanos. Las cosas que están sucediendo en nuestro tiempo, muchas de ellas ya sucedieron tiempo atrás. Nada hay nuevo debajo de los cielos y la tierra. Lo que sí Dios nos viene hablando son cosas que para nosotros muchas es para refrescar nuestra mente, para no olvidarnos de aquellas cosas que Dios ya nos había hablado, para traer a la memoria la palabra bendita, la palabra que vive y permanece en nosotros, pero muchas veces, por distintas circunstancias nos olvidamos de las predicaciones, nos olvidamos de las enseñanzas tal cual nos las enseñaron. Por eso es que Dios siempre nos tiene que traer a la memoria, nos vuelve a traer a la memoria diferentes enseñanzas, predicaciones y meditaciones, para que en nosotros siempre more su palabra, siempre more en nosotros su palabra eterna, porque ella es la única que va a obrar en nosotros, en los que creemos, la que va a actuar en nosotros, los que estamos creyendo, y creemos que su palabra, así como formó los cielos y la tierra y todo lo que está creado en el mundo, en el universo, así también su palabra completará la obra de Dios que ha comenzado en nosotros. Y todo aquel que no tenga la palabra de Dios morando en su corazón, no va a ser formado a la imagen de Cristo, y siempre va a ser una persona descuidada, una persona negligente, una persona que no está atento a las cosas que Dios le habla para su bien. Pero no así para los que están creyendo en su palabra, no así para los que están atentos a la palabra del Señor. Por eso es que el escritor de los Hebreos trae a la memoria las cosas que sucedieron con el pueblo de Israel a causa de la palabra enviada a ellos, a causa de los mandamientos que se les fue dado, a causa de las promesas que se le fueron dadas al pueblo de Israel. Pero dicen las Escrituras que el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo de Dios y las promesas de Dios para con ellos no se cumplieron. No entraron al reposo de Dios, y muchos de ellos, de los que salieron de Egipto y vagaron por el desierto, todos murieron allí en el desierto, porque dice que no creyeron a la palabra del Señor, sino que iban detrás de una justicia que era por medio de las obras de la ley. Y de esa manera ningún ser humano, ningún creyente, aquellos que se llegan a decir cristianos, van a poder alcanzar las promesas del Señor obrando conforme a los mandamientos del Señor. Solamente por eso no por obras que alguien puede llegar a hacer, sino por la fe que es en Cristo Jesús, por la cual nosotros hemos alcanzado salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario que limpió nuestros pecados, y la gracia inmerecida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo que nos dio vida nueva. Para nosotros hoy para nosotros también es esa promesa, y es la vida que hoy nosotros estamos gozando en el Evangelio. Sin haberlo nosotros merecido, sin ser parte del pueblo del Señor, sin ser parte de los judíos, sin haber tenido conocimiento de Dios ni de Cristo, Dios se dignó en su amor y misericordia de que la palabra del Señor llegara a nosotros, que los que no conocíamos a Dios, los que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, los que nunca oímos acerca de Dios y de todas las promesas que están en Cristo Jesús, y es que es para todos los hombres que creen. Y hoy nosotros nos vemos parte de esas promesas.
Nos vemos introducidos en los propósitos de Dios, no porque alguna obra nosotros hemos hecho delante del Señor para alcanzar su gracia y misericordia. No es por ninguna obra de justicia, sino solamente por la gracia divina del Señor, que actuó en nosotros, por el llamado de Dios, por la elección de Dios, por la soberanía del Señor. Y nosotros nos encontramos hoy, que estamos gozando de su presencia, que estamos gozando de su propósito, y nos estamos gozando juntamente los unos con los otros delante de su santo trono de gracia. ¿Y quién éramos nosotros sino indignos de gozar de todas estas cosas maravillosas, espirituales? Pero no todos tienen el valor, no todos tienen el mismo valor hacia las cosas de Dios. Pero la advertencia y la exhortación de Dios hacia su pueblo es que por tanto, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si nosotros tenemos que enumerar las cosas que hemos oído, no sé, tendríamos que hacer miles de libros. Por todas las enseñanzas que Dios nos ha dado, por todas las veces que el Señor ha hablado a nuestra vida. El escritor a los Hebreos empieza en el capítulo 1, hablando de que en otro tiempo Dios ha hablado de muchas formas y maneras a través de sus santos profetas. Y los profetas no eran para el pueblo pagano, los profetas estaban en el pueblo de Israel. Eran de los que tenían el conocimiento de Dios, de los que conocían a Dios, de los que tenían las Escrituras. Era solamente para ellos la Escritura, la palabra del Señor. Pero hoy no habla a nosotros a través de su Hijo amado. Hoy no habla a nosotros a través de Jesucristo. La palabra del Señor no se ha cortado, la boca de Dios no se ha cerrado. Dios sigue hablando a aquellos que le aman. Dios sigue hablando a aquellos a quien ha elegido. Pero Dios conoce nuestro corazón y conoce a los que son suyos. Dios conoce perfectamente a aquellos que están creyendo en Él. Dios no es hombre para desconocer. Es un Dios soberano que ha elegido y Dios no se equivoca. Por eso es la seguridad que nosotros tenemos. Por eso es la seguridad que hay en nosotros de que Dios nos habla a nosotros con un propósito, que es para nuestro bien, es para llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No para que nosotros miremos atrás, sino volvamos hacia atrás. No para que nosotros nos estanquemos, sino para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y así ser, amados hermanos, como nuestro Señor Jesucristo, buenos discípulos hasta alcanzar su misma estatura, hasta alcanzar su misma imagen, hasta alcanzar su mismo hablar, sus mismas expresiones. Ahora, nosotros vemos que no todos están atentos a la palabra del Señor. Por eso es la exhortación de que es más necesario. Tendría que ser para nosotros una necesidad siempre, todos los días. Cada minuto, cada segundo, cada una hora, de estar atento a la palabra del Señor, de las cosas que el Señor nos viene hablando a través de aquellos que están puestos para enseñar al pueblo del Señor. ¿Y por qué dice es más? Porque no solamente es leer, no solamente es escuchar, no solamente congregar, no solamente estar sentado oyendo la palabra del Señor, cerrar la Biblia, irnos a nuestra casa y volver el día siguiente donde haya culto y nosotros hayamos pasado el tiempo haciendo otras cosas que para nosotros pudieron ser mucho más importantes que estar atentos a la palabra del Señor y no meditar en ella. Entonces nosotros nos podemos también preguntar, pero yo soy una persona que lee, yo soy una persona que está siempre leyendo. Bueno, el Señor nos está diciendo, es necesario que con más diligencia, si soy diligente, pero con más diligencia todavía. Porque va a ser bueno para nosotros. Bueno, ¿en qué momento? En los días malos. Bueno, ¿en qué momento? Como nos viene enseñando, para pelear la buena batalla de la fe. Bueno, ¿para qué? Para saber discernir los espíritus. Bueno, ¿para qué? Para que nosotros obremos conforme a su divina voluntad. Bueno, ¿para qué? Para que nosotros obedezcamos a su palabra y seamos buenos hijos de Dios.
Bendito sea su nombre para siempre. Nosotros conocemos lo que es la definición de la palabra diligencia, es apresurarse a hacer algo con rapidez, usar de rapidez, ser pronto, ferviente. Nosotros lo conocemos eso, muchos lo tenemos ya de memoria. Entonces para nosotros no es algo nuevo la palabra diligencia, pero si Dios nos está exhortando a nosotros que con más diligencia atendamos la palabra del Señor, es porque hay muchos en el pueblo del Señor que no lo están llevando a cabo a esto. Porque quiere despertar Dios nuestra conciencia, que el tiempo va pasando, se va acelerando, los días se acortan. La venida del Señor Jesucristo está cerca para venir a buscar a su pueblo. Y Dios quiere que todos nosotros alcancemos su propósito. Dios quiere llevar a todos los que son suyos. Pero aquellos que no están atentos a la palabra del Señor, amados hermanos, no se van a encontrar aptos para esto. No nos olvidemos de la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 diligentes y 5 insensatas que no estuvieron atentas, que no prestaron atención, que se descuidaron, que no llenaron su lámpara con el aceite necesario, no se equiparon de la provisión que ellos necesitaban para tener su lámpara encendida. Pero había 5 prudentes, 5 vírgenes que sí estaban preparadas para recibir a su esposo. Y fueron las que se fueron con el esposo cuando el esposo vino a buscarlas. Y las otras se quedaron lamentando. No le podían pedir a nadie del aceite. Ellos tenían que ser responsables, ellas mismas, del aceite que había en su lámpara. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. La exigencia es de Dios para cada uno de nosotros. Porque muchos se conforman de que Dios va a cumplir su propósito, de que Dios lo va a hacer todo a través de su palabra, pero lo que Dios nos está enseñando a nosotros es que nos da su palabra a nosotros para equiparnos, para que nosotros podamos obrar juntamente con la palabra que Él nos dio, ponerla por obra, practicarla. Cuando allí el ladrón que fue asaltado en el camino, dice que pasó el sacerdote, pasó el judío y lo vio allí tirado, maltrecho, a este hombre que había sido asaltado, golpeado, y pasó de largo. Luego pasó el levita y también pasó de largo viendo a aquel hombre moribundo allí. Pero pasó un samaritano y fue el único que acudió a ver cómo estaba y a curar sus heridas. El judío que tenía la palabra del Señor, el levita que practicaba el sacerdocio, los levitas que practicaban el sacerdocio, tenían la palabra del Señor, tenían el conocimiento, pero eso no lo ayudó para nada, porque no pusieron en obra lo que a ellos se les había enseñado. No usaron de misericordia con este hombre. En vano fue tener tanto conocimiento. Sin embargo, un samaritano, de lo cual el judío y samaritano no se hablaban, que tenían cierto conocimiento de la palabra del Señor, fue al rescate de aquel hombre. Entonces no depende de cuánto conocimiento nosotros podamos llegar a tener, de cuánto conocimiento podamos estar atentos y retener en nuestro corazón y en nuestra mente, sino de cuánto nosotros ponemos por obra la palabra del Señor. Y eso depende de nosotros. Si nosotros nos exigimos a nosotros mismos, bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Israel no alcanzó las promesas, dice, porque iba por medio de las obras de la ley. Y esa no era la justicia de Dios. La justicia de Dios era que creyeran en el cumplimiento de la promesa que era enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a todos los hombres. Sin embargo, ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor Jesucristo. Rechazaron el cumplimiento de la palabra. Hasta el día de hoy rechazan al Señor Jesucristo. Sin embargo, mire qué privilegio que tenemos nosotros de estar en su presencia y el que Él esté en medio de la alabanza de su pueblo.
Qué privilegio poder adorarle, qué privilegio poder bendecir su santo nombre y qué privilegio que Él nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Y ellos que tenían el conocimiento de las Escrituras, que tenían los mandamientos, que tenían la ley, que tenían el sacerdocio, que tenían los sacrificios, lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso que no es lo que hemos cantado, lo que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Promesas que para el hombre era incapaz de imaginarse que iba a recibir. Cielo nuevo y tierra nueva, promesas que están preparadas para nosotros, no el cielo este que nosotros vemos, cielo nuevo y tierra nueva. Lo vio Juan, el Dios se lo mostró al profeta Juan. Cielo nuevo y tierra nueva. Excede nuestro conocimiento, pero están preparadas para el pueblo de Dios. Están preparadas para la esposa del Cordero. Ahora, ¿quién quiere llegar allí? ¿Cuántos son los que quieren llegar allí? ¿Cuántos son los que quieren verdaderamente llegar a ese lugar? Cantamos camino al cielo yo voy. ¿Cuántos verdaderamente quieren llegar al cielo? Y no al cielo que nosotros vemos con nuestros ojos, sino un cielo nuevo y tierra nueva. Pero para eso hay que prepararse. Para eso hay que ejercer la palabra del Señor. Ser una persona, ser alguien que está presto a las exigencias del Señor. La palabra atender dice dar oído, prestar con esmerada atención y con más interés. Por más que nosotros digamos que tenemos interés en la palabra del Señor, que estamos interesados en la palabra del Señor, el Señor siempre nos va a decir que nosotros tenemos que tener más interés, que tenemos que ser más diligentes, porque Dios siempre tiene palabra para nosotros. Y rogar al Señor que la palabra sea revelada en nuestra vida, que no se embote el conocimiento que hay en nosotros, sino que siempre Dios hable y revele y quite todo velo que hay en nosotros para poder entender su palabra. Y no solamente para entenderla, sino para que derribe todos esos argumentos que hay en nosotros, que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, que es la única que puede derribarlo. ¿Cuánto damos, gloria a Dios? En el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no es palabra de hombre. Dios en sus mandamientos para el pueblo de Israel y a la ley que Dios dio, Dios lo habló a su pueblo y le dio la retribución a la obediencia y también le dio la retribución a la desobediencia. Porque toda palabra que fue dada por medio de los ángeles a su pueblo fue cumplida por Dios. ¿Cuánto más su palabra también no va a ser cumplida con nosotros en este tiempo? ¿Y cuántas bendiciones Dios dio para los que obedecieron? ¿Y cuánta retribución Dios también dio a los que desobedecieron? Muchas veces yo pensé, y a veces lo hablo con alguien acerca de estas cosas, de que no siempre a veces son pruebas las que nosotros pasamos, sino consecuencias, de que Dios permite que nosotros pasemos para aprender, de que Dios a quien tiene por hijo azota y castiga también. Si verdaderamente somos hijos de Dios, nosotros vamos a aceptar la disciplina del Señor. Pero fíjese cómo Dios disciplinó a su pueblo, aquellos que salieron de la tierra de Egipto. Vamos a abrir en Corintios, 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo del verso 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ve, este es el propósito de Dios. Que no ignoremos.
Y la preocupación por Dios para con su pueblo y de los que enseñan es que nosotros no ignoremos. Dice que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Parece que para ahí toda la bendición de Dios para con su pueblo. Y es así. De esta manera Dios los bendecía a su pueblo. Nunca le faltó nada. La comida no le faltó. Tenían el maná. El agua la tenían cuando ellos querían tomar agua en medio del desierto. Dios les proveía agua. Y fueron librados de Egipto. Y vamos al versículo 5. Dice, pero de los demás de ellos nos agradó Dios. O sea que estaban aquellos de los cuales Dios nos había agradado. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hasta ahí nomás. ¿Vio lo que le pasó al pueblo de Israel? De los cuales Dios nos agradó. De aquellos que dice por 40 años vagaron en su corazón, no dudando de la palabra del Señor, dudando de las Escrituras, poniéndose en contra de Moisés, poniéndose en contra de José, poniéndose en contra de las palabras, poniéndose en contra de las promesas del Señor. Los que salieron de la tierra de Egipto, que vieron sus maravillas, los que pasaron en medio del mar rojo en seco, a los cuales Dios le dio el maná, a cuales Dios le dio agua, a cuales Dios le dio las sandalias y los calzados, dice que jamás envejecieron durante su trayecto en el desierto, donde Dios siempre los guardó y los cuidó. Pero siempre su corazón, amados hermanos, estuvo en volverse a Egipto, donde ellos decían que estaban mejor, tenían mejores cosas, no vivían en casas, aunque eran esclavos vivían en casa, tenían mejor comida. Y como dice el apóstol Pablo, de aquello dice que naufragaron en la fe, siempre dudando de la palabra del Señor, siempre a la deriva en sus corazones, sin ninguna dirección. Pero la palabra de Dios nos da a nosotros una dirección de la cual nosotros, amados hermanos, sabemos que vamos a dar en el blanco y vamos a llegar al final de ese camino. Y cuando nosotros nos queramos hacer a izquierda o a derecha, Dios siempre nos va a hablar, nos va a llamar, nos va a amonestar, para que nosotros enderecemos nuestro camino en santidad y justicia. Pero fíjese, el ejemplo dice, estas cosas sucedieron ¿para qué? Dice, como ejemplo para nosotros. Y acontecieron, dice, para amonestarnos a nosotros, porque Dios es soberano. Y el temor hacia Dios en mucho se ha perdido. El temor de Dios en mucho se ha perdido, amados hermanos, y esto es una gran realidad. Muchos de los que murmuraron de las autoridades que Dios puso en la iglesia, en la congregación, murmuraron de las cosas que se hacían. Y estamos hablando en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, no en este lugar específico, sino en la iglesia del Señor, los que murmuraron, aquellos que fornicaron con el mundo, aquellos que codiciaron cosas para ellos mismos, desatendiendo las cosas del Señor, atendiendo las cosas que para ellos eran más importantes, que no son buenas delante de los ojos del Señor, las cuales Dios aborrece, porque no puede ser ninguna cosa más importante las que están en el mundo que lo que es Dios para nosotros, lo que es verdaderamente Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 9, habla acerca de Jesucristo. Dice, has amado la verdad y has aborrecido la maldad.
por cuanto te he ungido. Hoy en día muchos quieren ser ungidos por Dios sin haber amado la verdad, sin aborrecer lo que no es bueno, sin aborrecer lo que es el mundo, sin poder separarse aún de los lazos familiares. Porque cuánta enseñanza Dios nos ha dado de lo que tiene verdadero valor para nosotros. Dios nos viene enseñando acerca de la familia, acerca de los hijos. Y no están los que dicen, y están los que dicen, no están así. De cómo no va a ser importante para Dios la familia. Por eso hay que cuidarla más que cualquier cosa. Amados hermanos, esto es una gran realidad. Dios es un Dios de familia, Dios es nuestro Padre celestial, nosotros somos sus hijos. Pero el Señor Jesucristo enseñó que nadie que ame más a su esposa o a su esposo, ni nadie que deje hijo, mujer, parientes, que a él mismo no puede ser su discípulo. No es digno de él. Lo vemos nosotros en la consagración, como aquellos levitas que dieron el paso al frente y estaban de parte del Señor. Tuvieron que matar a filo de espada a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, a sus madres, a sus parientes, a sus sobrinos, a todo lo que era lazo familiar. Los tuvieron que matar. Porque obedecieron la palabra del Señor y no hubo ninguna murmuración de parte de aquellos que dieron el paso al frente. Por eso, combatir en el Evangelio es para valiente. Ningún cobarde va a heredar el reino de Dios. Ningún incrédulo va a entrar en el reino de Dios. Estas cosas sucedieron para ejemplo hacia nosotros y para nosotros. De cómo Dios es soberano y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y endurece el corazón del que Él quiere endurecer. Por eso no depende del que quiere. Por eso siempre tenemos que presentarnos delante del Señor humillado. Siempre nos tenemos que presentar delante del Señor humilde de corazón. Porque Dios rechaza al altivo de corazón, mas exalta al humilde de corazón. Aquel haya gracia delante de Él. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Sabe cuánto tientan al Señor? ¿Cuántos son idólatras aún? La avaricia dice que es idolatría. ¿Cuántos murmuraron? Y Dios no se agradó de ninguno de ellos. ¿Se agradará de Dios de aquellos que hicieron tales cosas? Quizás Dios le conceda volver. Esa es la soberanía de Dios. Quizás no. Quizás no. Pero nosotros tenemos que prestar atención a la palabra del Señor y poner más diligencia, más atención a que Dios nos revele su palabra. Entender lo que Dios nos quiere hablar. Dios quiere que nosotros seamos fieles delante de su presencia. Porque si la salvación que nos ha dado es de gran precio y para nosotros es de mucho valor, entonces no tendríamos que ser dignos de descuidarla, sino dignos de cuidarla. ¿Y de qué manera nosotros lo vamos a cuidar? Estando atentos a su palabra, siendo diligentes, poniéndola por obra. Dice, para que no nos deslicemos. Un comentarista por ahí dice, como alguien que se desliza por un tobogán. Llega un momento que es más empinado y si no se puede detener hasta que llegue al fondo. Pero el que se va deslizando, amados hermanos, no se da cuenta. Hasta que Dios no le hace dar cuenta, no se da cuenta. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2. Es como que aquel que está dormido, si Dios no lo despierta con su palabra, no lo va a despertar nadie. Es como aquel que si tiene ceguera espiritual, si Dios no abre sus ojos y le da una visión espiritual, no va a ver las cosas espirituales. Si Dios no quita el velo, no lo va a poder ver.
Fíjese los hermanos aquí de la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda pues, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Fíjate los hermanos de Éfeso, todo lo que habían hecho por amor al Señor, por amor a su nombre. Habían discernido de quién eran verdaderamente los apóstoles del Señor y quién no lo era, quién era el mentiroso y quién eran los verdaderos. Y habían sufrido las persecuciones que había sobre ellos. Habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente por amor de su nombre y no habían desmayado. Habían hecho la obra del Señor con gozo y alegría. Pero estaba hablando de un tiempo pasado. Estaba hablando de algo que hicieron, pero en un momento lo dejaron de hacer. Y el Señor le tiene que salir al encuentro. El Señor tiene que salir a amonestarnos. Por eso que era maravilloso es el amor del Señor. Fíjese si Dios lo dejara así como están. Si Dios lo hubiese dejado así como estaban. ¿Quién lo hubiese despertado? Dice, pero tengo contra ti. ¿Ve? Son cosas que Dios tiene contra su pueblo. Que ha dejado tu primer amor. Habían dejado las primeras obras que habían hecho ellos primero en el camino del Señor. Lo mismo que sucedió en esos tiempos, sucede lo mismo hoy en este tiempo. De muchos que dejan sus actividades, de muchos que dejan de obrar conforme a la exigencia de la responsabilidad que ellos tienen. Y cuando hablamos verdaderamente de los que tienen exigencia, responsabilidad, estamos hablando de los que son hijos de Dios. Son a que Dios le está pidiendo diligencia y no a aquellos que no tienen ninguna responsabilidad, de que sienten que no tienen ninguna responsabilidad en la congregación. Un hijo de Dios sin responsabilidad, ¿para qué lo llamó Dios? ¿Para tenerlo sentado solamente en un lugar y escuchando su palabra? Y el Señor le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A dónde habían llegado? Estuvieron en un lugar allí en lo alto y luego Dios dice, mira de dónde has caído. Gloria sea su nombre para siempre. ¿A dónde estaban ellos? ¿A dónde están los que servían al Señor? ¿A dónde están los que con gozo y alegría estuvieron colaborando en la casa del Señor? Aquellos con gozo y alegría estuvieron sirviendo al Señor en medio de nosotros o en la iglesia del Señor, donde quiera que sea. ¿A dónde están? Han dejado lo que amaban. Han dejado lo que hicieron con gozo y alegría, tal como sucedió aquí en la iglesia de Éfeso. No estuvieron atentos a la palabra del Señor. No estuvieron atentos cuando surgieron distintas situaciones. No descuidemos una salvación tan grande. Esto quiere decir dejar de prestar atención. No atender con la debida diligencia, un descuido. Y transformarlo nosotros en negligente, que también significa descuido, falta de aplicación, falta de práctica, conducta descuidada de aquel que se entiende, que no actúa conforme a las circunstancias y a la exigencia de Dios, como aquellos que tenían la ley y tenían el sacerdocio, el judío y el levita que pasaron por allí y no suplieron la necesidad de un hombre que se estaba muriendo allí. Sin embargo, pasó el samaritano. ¿Quién fue aquel que recurrió al buen samaritano? ¿Lo que tenía las escrituras o el que no la tenía? ¿Quién fue movido a misericordia y a compasión? ¿Actuó conforme a la circunstancia de vida en ese momento? Por eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida, estar atento a las situaciones que van surgiendo en nuestro diario andar,
para que nosotros no pequemos delante del Señor, para que nosotros no murmuremos, para que nosotros no forniquemos con las cosas del mundo, para que nosotros nada nos parezca igual. Lo que es del mundo es del mundo, lo que es de Dios es de Dios, lo que es natural y lo que es espiritual, aprendiendo a discernir todas las cosas, acomodando todas las cosas en el orden debido. Bendito sea su nombre para siempre. Aquellas vírgenes insensatas, negligentes, no estuvieron atentos, se confiaron, fueron indolentes, excesivamente confiadas. Y hace poco el Señor nos hablaba acerca de aquel que había recibido un talento y que hizo un hoyo y lo escondió. Una persona negligente que no estuvo atento a la exigencia de su Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La pregunta es que a veces nos tenemos que hacer nosotros: ¿cómo nos justificaremos delante de Dios de algo que nosotros teníamos que hacer como verdadero hijo de Dios y no lo hicimos? ¿Cómo se justificará el hombre de Dios? ¿Qué excusa le pondremos a Dios para no haber hecho conforme a la exigencia de Él? Un día jueves nosotros que es más difícil congregar por el trabajo. Un sábado, un domingo donde hay libertad para congregar, ¿qué excusa le pondrán los creyentes delante del Señor para decir no he congregado y después llamarle Dios y Padre? Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros debemos siempre estar atentos y estar prestos a que si a nosotros Dios nos tiene que disciplinar, amados hermanos, para ser corregidos, nosotros entrar en la disciplina del Señor. De la manera que sea. De la manera como Dios quiere. No somos nosotros los que elegimos la disciplina del Señor, no somos nosotros los que elegimos. Pero si no somos dignos de disciplina, que es por medio de su palabra en nosotros, entonces no somos verdaderos hijos de Dios. Gloria sea su nombre para siempre. La palabra dicha por los ángeles tuvo cumplimiento y fue enviada por Dios. La palabra dicha por los santos profetas tuvo cumplimiento y fue enviada por Dios. La palabra hablada, explicada y expuesta para su pueblo por medio de los dones que Dios ha puesto, tiene y va a tener fiel cumplimiento. Amén. Va a tener fiel cumplimiento. Pero la diligencia es nuestra. La exigencia la tenemos que poner cada uno de nosotros a nosotros mismos. Y meditar y examinarnos a nosotros mismos. Para que nadie nos juzgue, sino que nosotros mismos nos juzguemos a nosotros mismos a ver si estamos obrando conformes a las exigencias de las circunstancias de cualquier cosa que nosotros pasemos, sean buenas y sean malas. Dios repartió dones en medio de su pueblo. ¿Quiénes se beneficiarán con esos dones? ¿Nosotros mismos o son también de provecho para los demás? ¿Lo queremos todo para nosotros? ¿También lo queremos para los demás? Entonces, esa meditación queda en cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Vamos a orar porque hay necesidades. Vamos a orar porque este es un deber nuestro y es algo que también Dios nos exige a nosotros. Orar en todo tiempo, orar sin cesar. Que siempre haya necesidad de hablar con Dios. Si no, ¿quién lo hará? Si no, ¿quién lo hará? ¿Quiénes serán los intercesores
delante del Señor por este mundo que perece y por aquellos que necesitan de Dios, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra propia vida, por la iglesia, por el templo, por cuántas cosas podemos hablar en este día para con Dios. Pero ¿quién entrarán? Ve lo que el Señor ha elegido. El Señor nos ha dado este gran privilegio, amados hermanos.